fin, es un país bastante completo, ofrece es una propuesta diferente y que, bueno, yo espero que vengan muchos españoles a conocerlo. Rojaihu, te quiero, Paraguay. Agua. Me siento muy feliz en Guaraní. En esta tierra maravillosa que estoy descubriendo, Paraguay, he encontrado un mundo que desconocía. Un mundo lleno de vida, verde, lleno de iglesias maravillosas, jesuíticas, con un poder cultural inmenso y una gente maravillosa. Estoy encantada de estar aquí en Paraguay. Volveré. Pero sobre todo lo que me ha vuelto a enamorar en esta ocasión ha sido las ganas que tiene Paraguay de demostrar al mundo este destino que tiene más que ofrecer de lo que uno mismo piensa en una primera visita. Paraguay, Eñandú, Baerá. Paraguay, tenés que sentirlo. Es un país en el que mezclas turismo con naturaleza, con ruinas y sobre todo la gente. Me ha gustado muchísimo la gente. Gente caco. Para mí esto lo relaciono. Paraguay es una bella mujer, una bella señorita, y la palabra que me evoca Paraguay es Cuñataí. Gracias y espero volver pronto. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Ejere Paraguay Udo.